¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Para entender este conflicto, veamos un poco los antecedentes. Lo resumiré de manera rápida en lo más importante. Argentina, tras su independencia, enfrentó muchos conflictos, una guerra con Brasil y 5 guerras civiles entre los distintos partidos argentinos. En 1838, la Confederación Argentina enfrentaba varios conflictos al mismo tiempo.
Una guerra civil había iniciado desde 1832, donde se enfrentaba la Confederación Argentina de Juan Manuel de Rosas contra los unitarios argentinos, y en 1838 los franceses hacen un bloqueo naval al Río de la Plata de la Confederación, ya que estos estaban del bando de los unitarios argentinos, aunque el bloqueo fue levantado en 1840. Pero desde 1836, en Uruguay se vivía una guerra civil donde se enfrentaban los del Partido Blanco Uruguayo, apoyados por la Confederación Argentina, contra los colorados, apoyados por Francia y los unitarios argentinos. Este conflicto fue conocido como Guerra Grande, y su nombre lo dice bien, pues se desarrolló desde 1836 hasta 1851 e involucró a otros países como a los ingleses a partir de 1843 y al Imperio del Brasil. También participarían mercenarios que luchaban en ambos bandos. Una guerra de gran magnitud en la zona del Río de la Plata, que fue más en su mayoría una guerra civil, pero donde intervendrían naciones europeas. La ciudad de Buenos Aires, donde gobernaba Juan Manuel de Rosas, era presa de los ataques desde la ciudad de Montevideo, en Uruguay. En 1843 se da el sitio de Montevideo, un largo asedio que duró 8 años, pero sería en 1845 que con el envío de una escuadra de barcos de guerra argentinos a Montevideo para participar en el sitio, se empezó a elevar las tensiones entre Juan Manuel de Rosas contra los ingleses y franceses. Esto debido a que los dos países acusaban a Rosas de intervenir militarmente en los conflictos internos de Uruguay. Pero es que Francia e Inglaterra estaban del bando de los colorados uruguayos, por lo tanto eran aliados, y las tensiones se elevaron más y más. Una de las principales razones fue la libre navegación de comercio en el Río de la Plata. La Confederación Argentina afirmaba que la soberanía del río era solo argentina y compartida igual con Uruguay, pero los ingleses decían que era de libre navegación, entre otras cosas. Los comerciantes británicos habían confiado en que la paz interna, a partir de 1841, mejoraría la situación fiscal y monetaria en Buenos Aires, pero el gobierno de Rosas no se había conformado en derrotar a una parte de sus enemigos, ambicionaba derrotarlos sucesivamente a todos. La intervención británica y francesa se hizo muy fácil en Sudamérica, pues los Estados Unidos no intervinieron en el conflicto, pues estaban a punto de iniciar una guerra con México. Es por eso que la intervención de estas dos naciones extranjeras fue fácil, en su mayoría por intereses comerciales. El 2 de agosto de 1845 se da el bloqueo anglo-francés al Río de la Plata, aunque se trató de solucionar el conflicto por medio de misiones diplomáticas, pero no se pudo. Este conflicto se basó en que la escuadra de guerra anglo-francesa bloquearía los principales puertos argentinos y de Buenos Aires, en excepción de Montevideo. Durante el bloqueo participarían 30 barcos de guerra, contando con alrededor de 1000 hombres, dirigidos principalmente por el británico William Ward Wolseley y el francés Francois Thomas, entre otros. Esta flota apenas era un pequeño porcentaje de la marina de guerra que disponía el Imperio Británico, pues recordemos que los ingleses eran para ese tiempo la potencia naval más poderosa del mundo, por lo que tenía barcos de guerra en gran parte del planeta para proteger sus intereses. La escuadra invasora capturó varios barcos de la Confederación Argentina en Montevideo, lo que causó una gran molestia en la población. Para el 18 de septiembre de 1845, los embajadores británicos y franceses declararon el bloqueo marítimo de toda la Confederación, pero quedarían libres los puertos de las provincias aliadas, que en su momento eran dos, Corrientes y Santa Fe. El 20 de noviembre de 1845, una flota de barcos de guerra anglo-franceses, integrada por 22 barcos, que contaba con 800 soldados y más de 400 cañones, avanzaba por el río Paraná, llegando a una zona estrecha del río de unos 700 metros. Aquí los argentinos se enfrentarían a los invasores. Estos colocaron una fila de botes unidos con gruesas cadenas para evitar el avance enemigo. Al mando de las tropas argentinas estaba Lucio Mansilla, que contaba con 30 cañones y 2000 hombres, además de unos cuantos barcos. Sabía que sería difícil ganar la batalla, pero eligió este lugar porque sería difícil para la escuadra anglo-francesa navegar por el estrecho río que tenía 700 metros de ancho. Es así que inicia la batalla de la Vuelta de Obligado. A las 8:30 de la mañana, el vapor inglés comenzó a cañonear las posiciones argentinas sin mucho efecto, pero a las 10:30 la flota invasora reunida lanzó un intenso cañoneo y fuertes descargas sobre las baterías argentinas. Estas respondieron inmediato, pero estaban superadas ya que contaban con cañones de mucho menor alcance. Los ingleses y franceses hicieron un desembarco de tropas a tierra, pero la superioridad numérica argentina y la artillería los hizo retroceder a los barcos.
El estrecho del río, en la vuelta de obligado, les hizo difícil maniobrar sus barcos y la única forma de avanzar era destruir las baterías argentinas y cortar las cadenas. Es así que bombardean sin piedad a las tropas argentinas y mandan en un bote a soldados británicos para cortar las cadenas, lo cual consiguieron. Lanzan un nuevo ataque por tierra, atacando las baterías argentinas, que perdieron 21 cañones en poder del enemigo, pero al no poder transportarlos, los invasores los destruyeron. Pero cuando pretendieron sostener su posición, las fuerzas invasoras fueron atacadas por la caballería del coronel Ramón Rodríguez, que los obligó a reembarcarse en forma temporal, cediendo ante este segundo ataque, esta vez de marinos franceses e infantes de marina británicos. Pero en un último tercer ataque, los invasores logran tomar la playa, haciendo retroceder a los argentinos. Finalmente, tras horas de combate, las cadenas fueron cortadas, la flota logró avanzar y se destruyó la mayoría de las baterías en tierra argentinas, por lo que la batalla de la Vuelta Obligado se considera victoria pírrica anglo-francesa, pues en la batalla Argentina perdió 200 hombres en combate, alrededor de 400 heridos, las baterías destruidas y las cadenas fueron cortadas, pero la flota invasora quedó demasiado debilitada, ya que la mayoría de los barcos sufrieron considerables daños y algunos fueron inutilizados, además de perder 40 hombres y 160 heridos en la batalla. Esto obligó a que la escuadra permaneciera casi inmóvil en distintos puntos del río Paraná para reparaciones de urgencia. Aunque la batalla se perdió, se considera victoria diplomática argentina, pues esta batalla elevó el apoyo a Rosas tras no dejarse intimidar ante estas dos naciones europeas y puso en contra a los anglo-franceses por su intervención, además de que levantó el patriotismo de los argentinos. Lucio Mansilla es recordado como héroe nacional y en Argentina se recuerda el 20 de noviembre como Día de la Soberanía Nacional, aunque muchos argentinos no conocen bien la historia de esta batalla, pues están los que piensan que se ganó, al contrario se perdió militarmente, otros solo conocen hasta la batalla de la Vuelta de Obligado y piensan que ahí acabó el conflicto, o no saben lo que pasó después, ya que solo era el inicio. El 27 de noviembre, Juan Manuel de Rosas declaró actos de piratería la navegación de esta flota anglo-francesa en los ríos. En los siguientes meses de 1845 y 1846 se dieron más enfrentamientos contra la flota invasora. El 16 de enero de 1846 se dio el segundo combate de San Lorenzo. 300 argentinos de Lucio Mansilla logran el repliegue de 6 buques que sufrieron 50 bajas. Las tropas argentinas atacaban desde las orillas del río a los barcos y el 4 de junio se dio la batalla de Quebracho. Casi 800 argentinos desde tierra logran vencer a 12 buques de guerra anglo-franceses, esta vez en una victoria decisiva, ya que lograron poner fin al bloqueo naval. Recuperaron la flota argentina que fue capturada en 1845. También logran recuperar la isla Martín García y el reconocimiento de la soberanía argentina a sus derechos exclusivos sobre la navegación de los ríos interiores. Tras esto, desde 1846 a 1849 no hubo más combates, pues se dieron varias misiones diplomáticas y se llegó a la firma de 2 tratados con Inglaterra el 24 de noviembre de 1849, donde Inglaterra reconocía la soberanía de los ríos interiores. Y el año siguiente se logra lo mismo con Francia, levantando el bloqueo el 31 de agosto de 1850. El bloqueo no trajo ningún beneficio para los ingleses y franceses, más que solo pérdidas, tanto materiales como humanas. Aunque la victoria de Juan Manuel de Rosas fue efímera, pues en 1852 se dio la Batalla de Caseros, la más grande librada durante la Guerra Grande. Esto provocó la caída de Rosas con la victoria del Ejército Grande, en su mayoría compuesto por argentinos unitarios. El sitio de Montevideo terminó en 1851 con la intervención del ejército brasileño que movilizó unos 12.000 soldados. El bloqueo anglo-francés al Río de la Plata es un conflicto poco conocido, pero hoy lo recordamos en este video. Aunque la Guerra Grande acabó en 1852, no trajo la paz para la región, ya que al poco tiempo también se libraba la guerra entre el Imperio de Brasil y sus aliados uruguayos y unitarios argentinos contra la Confederación Argentina, terminando en victoria brasileña en febrero de 1852. Tras esto, Argentina pierde el control sobre la cuenca del Plata, y en 1864, con la intervención de Brasil en la Guerra Civil Uruguaya y la invasión de Paraguay a Brasil, inicia la sangrienta guerra de la Triple Alianza, que duró 6 años. La zona entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay fue una zona de muchas guerras durante el siglo XIX. Hoy es el Día de la Soberanía Nacional. Un día elegido por la valentía de los criollos que, encadenando el Paraná,
rechazaron a las potencias mundiales de ese momento, ingleses y franceses. Pero la verdad es que la batalla se perdió. Pero es una batalla que marca la hidalguía, el sostenimiento de una idea, el pretender que el Paraná siga siendo argentino y no una ruta libre para que los imperios pudieran transitarla. Encadenaron el Paraná y eso es un episodio y un hecho de la creatividad cuando había que enfrentar a los dos imperios militares. Aquel día, ese grupo de gauchos y patriotas hicieron lo que corresponde hacer cuando está en defensa la patria por aquello que decía el propio San Martín. Aún en pelotas hay que defender la patria. Y entonces, cuando en este tiempo vemos un rematador serial como Milei, vemos un destrozo de lo soberano por una entrega inusitada ante un silencio aterrador del Congreso de la Nación, que además le ha entregado poderes absolutos al presidente que hoy tiene la Argentina, y que este presidente lo único que le importa es manifestar que es admirador de Margaret Thatcher y de Winston Churchill. Aunque parezca un sueño, la línea Mayo Caseros está en el gobierno como estuvo en 1955 y como estuvo después de Casero. Esto es la derrota de la soberanía nacional. Hoy estamos vencidos en nuestra soberanía y por eso, más que nunca, hay que revivir este día. Cuando éramos jóvenes íbamos a hacer la Recoleta, el homenaje en la tumba de Quiroga. Los gobiernos militares y los radicales de Ilia nos sacaban a sablazos porque no querían que estuviésemos dando testimonio de la soberanía nacional. Por eso, cuando en 1973 se instaló definitivamente la vuelta de obligado como fecha histórica, que más allá, repetimos, del resultado final de la batalla, lo que significaba era enfrentar a los dos imperios militares del momento, ingleses y franceses, estamos para volver a nuestro pueblo ese espíritu soberano, esa necesidad de que este día lo sienta cada uno de los oyentes, que lo palpite, que lo viva y que saque lo mejor de ustedes para resistir a la entrega canallesca de este tiempo y de este momento con el cachivache. Es imposible guardar silencio ante la bandera de remate que pone el liberalismo con alguien que fue además elegido por la mayoría del pueblo argentino. Por eso el problema es cultural, profundamente cultural, y ellos lo saben. Por eso quieren derrumbar un edificio, porque allí está el recuerdo de Evita, como si a Evita la pudieran destruir destruyendo un monumento. Por eso se preocuparon por sacar las estatuas, las réplicas del expresidente Kirchner, cambiarle el nombre a los centros culturales, buscar cualquier cosa que a ellos le haga recordar que el liberalismo es la otra puerta, la puerta que mira para Gran Bretaña, que mira permanentemente para levantar las manos ante el imperio que habla inglés y entregarse a los criollos mansamente, porque el pueblo argentino, cuando los ve, son corderos, pero cuando van a negociar en nuestra representatividad, son verdaderos traidores y pasan a una etapa notable con esa vocación de felpudo que mostró Milei arrastrándose frente a Trump últimamente, pero que lo demostraron todos los liberales a lo largo de la historia con ingleses, franceses o quien se le pusiera enfrente. Menos, claro está, el recordar la hispanidad heredada y menos recordar la soberanía sostenida por nuestros próceres. Por eso San Martín no lo dudó. El sable corvo de la libertad de medio continente fue para el que se lo merecía, para el brigadier general. Fue para Juan Manuel de Rosas, que fue el que dio la orden de resistir contra el imperio francés y el imperio inglés, que atacaban constante y permanentemente
buscando codiciosamente el territorio argentino y andar en nuestras aguas interiores como si fueran propias. La vuelta de Obligado es nada más ni nada menos que un hito de espectacular soberanía y creatividad. Encadenaron el Paraná para demorar la llegada de los imperialistas que venían con toda la fuerza que tenían esas dos marinas de aquella época. Salud, pues, y el recuerdo permanente y constante de los patriotas que dieron todo porque la Argentina siguiera viviendo como tal y no como colonia británica o francesa. Aquellos que supieron en Obligado y en cada una de las peleas que se tuvieron que sostener que la soberanía nacional había que defenderla con la palabra, con las ideas, pero también, si era necesario, con la vida. Salud a aquellos soberanos que quedaron en el camino. Salud a aquellos que durante años lucharon por una Argentina mejor y que hoy no están con nosotros. Salud a todos aquellos patriotas que dejaron lo mejor de sí para que la Argentina viviera. Hoy, con tristeza, con amargura, vivimos un gobierno reiterativo de la línea Mayo Caseros. Vivimos en el momento de la entrega de la bandera de remate, pero lo triste, lo grave, es que lo pusieron con el voto ciudadano. Lo más increíble es eso. Y así como el macrismo es una consecuencia de ese pensamiento liberal, los que ahora están en el gobierno son la acabada terminación de ese proyecto liberal que encierra en el fondo un proyecto de dependencia y de vivir arrodillado. La Argentina soberana es el proyecto nacional, es el de San Martín, Rosas y Perón, es aquel de la tercera posición, es el que está distante de cualquiera de los imperialismos reinantes, sea ruso, sea chino, no importa qué imperialismo, yanqui o inglés, francés o como se llame, porque la Argentina soberana no puede soportar ninguna clase de amo, ni amo propios como creen algunos que pueden generarlo con una oligarquía terrateniente, ni ambos extranjeros. Estamos en un tiempo y en un momento donde hay que debatir ideas con mucha fuerza, porque la patria vive, porque la patria existe y la patria triunfará. Allá por 1840 y pico, a esta patria la quisieron conquistar. A esta patria le quisieron traer el libre cambio, los ingleses y los franceses. Los gringos quisieron avasallarnos con el libre comercio y quisieron cruzar nuestros ríos y quisieron matar la industria local, a los artesanos y a nuestra gente. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia, ¿eh? Una sirena cantando va por aquí. Bueno, la que escuchan es a Marilena Walsh, un clásico, que es un cuento donde hay dos canciones, una de la sirena y una de los marineros. Y es un cuento donde hay una sirena en el río Paraná, llega un barco español y el capitán del barco español, cuando ve a la sirena, la intenta secuestrar y se la quiere llevar y empieza a talar los árboles para hacer un cofre y meter a la sirena adentro y llevársela. Y los animalitos del litoral del Paraná se organizan y logran repeler al español que quería secuestrar a la sirena y logran que se vaya y que la sirena siga por el río Paraná cantando, porque su oficio era cantar. Bueno, ya no hay más una sirena, hay un montón de barcos y por el río Paraná un negociado cantando va. Y es que el gobierno ayer anunció, y quiero que lo escuchen, al jefe de gabinete Guillermo Francos, que va por una nueva concesión de nuestro río, que se traduce mediáticamente como Hidrovía, pero Hidrovía es la empresa que la tiene ahora, ¿sí? Por lo que van es por una nueva concesión, veremos a quién, ahora les voy a contar quiénes son los interesados, por 30 años. Esto así lo contaba el jefe de gabinete. En buena hora que hayamos podido conciliar los distintos intereses en este pliego, en reuniones que hemos mantenido con el
presidente de la Nación y los gobernadores, lo que se pretende aquí es que todas las empresas nacionales e internacionales que están en el tema del dragado y balizamiento puedan participar de un negocio único en la Argentina como es este, que nuevamente se pone a consideración de los actores privados para su concesión. Si queremos desarrollar a nuestra Argentina, es crítico darle competitividad. Y hoy vamos a hablar de un nuevo hito que nos va a permitir acercarnos al mundo y que el 80% de nuestro comercio exterior tenga tarifas logísticas más eficientes, más bajas, lo cual va a tener un impacto directo en lo que reciba el productor y en lo que pague el consumidor. Bueno, efectivamente es algo muy importante porque, como bien lo denunciaban ahí, más del 80% de nuestras exportaciones salen por ese río y te lo venden como que esto va a beneficiar al productor. El productor le vende a la cerealera y la cerealera es la que exporta y supuestamente si a la cerealera le baja el costo de exportación le va a mejorar el precio al productor. Eso no va a pasar. Le va a mejorar la rentabilidad a la cerealera. Pero además, decía que estaban los gobernadores, efectivamente hay 7 provincias por las que pasa la vía troncal navegable y es efectivamente un lugar clave para pensar el país. Y lo anunciaba el jefe de gabinete, pretenden concesionarlo por los próximos 30 años, ya tiene 30 años para atrás, en realidad 25, concesión hecha durante el gobierno, adivinaron, de Carlos Menem. ¿Y qué es lo que está en discusión acá? ¿Y cuáles son los intereses? Quiero mostrarles algo más, que ustedes me dirán qué tiene que ver. Es un archivo del 20 de abril del 2023. 20 de abril del 2023. El archivo es un tuit del gobernador Axel Kicillof, que decía: en un día muy importante para el desarrollo de la provincia y ante todo un acto de soberanía, junto al presidente en ese momento, Alberto Fernández, anunciamos el llamado a licitación para la construcción del Canal Magdalena, un proyecto que venimos trabajando en conjunto con el gobierno nacional. El Canal Magdalena no queda en la hidrovía, en el río Paraná, sino que es el canal de salida de los barcos argentinos hacia el mundo, que hoy recalan en Montevideo. Y es un proyecto que hace mucho tiempo viene impulsando Kicillof. De hecho, ahora con el cambio de gobierno, le insiste al gobierno nacional que le pase esa potestad para que lo haga la provincia, ya que el gobierno nacional no lo quiere hacer, que lo haga la provincia. ¿Por qué les meto el tema de Canal Magdalena, que es un tema también de soberanía importante, y les nombro que fue el 20 de abril del 2023? Porque el mismo día que Kicillof hacía este acto, 20 de abril del 2023, el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, se iba al río Paraná. Lo contaba en su cuenta de Twitter, todo esto es público, Dice: qué gran oportunidad para aprender de primera mano sobre el importante trabajo de dragado que hace del río Paraná una vía eficaz y eficiente para el transporte de bienes dentro y fuera del país. Gracias a Jan de Nul Group por la invitación y a la embajadora Cardan, que es la embajadora belga, por acompañarnos. ¿Quién es Jan de Nul? Bueno, es una empresa belga, de Bélgica, que maneja nuestro principal río de exportación. Nuestro, como definió Candevoto hace un rato, el lugar por donde nadan los dólares, por donde flotan los dólares y se van. Lo maneja una empresa belga asociada a un empresario argentino que se llama Gabriel Romero, que seguramente lo van a empezar a escuchar también en estos días. ¿Qué hacía el embajador ahí? ¿Qué hacía el embajador de Estados Unidos? Justo el día que Axel Kicillof hacía un acto hablando de la soberanía de nuestras vías navegables, el mismo día, en el mismo momento, el embajador de Estados Unidos en el río Paraná. Bueno, esto tuvo un nuevo capítulo, que fue la firma de un memorándum entre Estados Unidos, entre el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y la Administración General de Puertos, que les estoy mostrando en este momento. Memorándum de entendimiento entre el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de América y la Administración General de Puertos. ¿Qué es la Administración General de Puertos? El organismo público que ahora tiene la administración de la vía troncal navegable del Paraná. Y firmó un memorándum con el Ejército de Estados Unidos, que se venía trabajando durante el gobierno anterior, y lo firmó y lo concretó finalmente este. Y está la foto de la firma, el de la izquierda de corbata rosa es
Mark Stanley, después hay un representante del ejército de Estados Unidos, que es Adrienne McConnell, y Gastón Benvenuto, que era de la AGP, de la Administración General de Puertos. Hay una nota muy interesante que les recomiendo que lean para tener más detalle de esto, que la escribió Sebastián Premisi, sobre qué significa este acuerdo. Pues yo les decía recién, el gobierno lo quiere concesionar por 30 años, pero ya firmó un acuerdo con el ejército de Estados Unidos para que tenga presencia en nuestra principal vía troncal navegable. ¿Por qué? Bueno, en la nota hay un textual de Mark Stanley, del embajador de Estados Unidos, que cita nuestro compañero Sebastián Premisi, que dice: esta relación es un ejemplo perfecto de cómo nuestros países pueden conectar expertos técnicos para mejorar la gestión de, atención a esta frase, nuestra infraestructura crítica. Nuestra, dice Mark Stanley. ¿Cómo nuestra? ¿Cómo nuestra? Si la infraestructura crítica es de la Argentina. Y cita, al hablar de esto, Sebastián, lo de nuestra infraestructura, un documento que hizo la ENO Center of Transportation, que es una organización sin fines de lucro que se encarga de defender, sin fines de lucro entre comillas, los intereses de Estados Unidos en ultramar. Y dice: Estados Unidos debe hacer que el sistema de transporte fluvial sea más confiable para los cargadores y debe hacer de las vías navegables una parte clave de su estrategia nacional de carga. Las inversiones en otros países deben ser monitoreadas para asegurarse que el sistema estadounidense siga siendo competitivo. Esto tiene un elemento, atención a esto, de seguridad nacional, ya que la investigación de ENO encontró que las empresas chinas estatales están invirtiendo en instalaciones a lo largo de los ríos de América del Sur y Sudeste Asiático. Van siguiendo el cuento, ¿no? El embajador se fue ahí, el embajador firmó un memorándum, el memorándum es con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y van a tener presencia esas Fuerzas Armadas en nuestra vía troncal navegable, a la cual llaman nuestra infraestructura, la llaman ellos nuestra infraestructura, para frenar el avance de China. ¿Por qué meto lo de China? Bueno, el gobierno efectivamente ayer, como les dije, dijo que va a renovar esta concesión por 30 años. ¿Es necesario? No. No. Esto podría tenerlo el Estado y licitar las obras. ¿Qué son las obras que tenés que hacer en un río? Dragarlo, o sea, para que puedan pasar los barcos de mayor calado, hacerlo más hondo, y el balizamiento, que es el señalamiento del río para que los barcos no choquen. ¿Sí? Y por eso te cobra un peaje. Bueno, el Estado tranquilamente puede administrar el río, tener control sobre todas sus exportaciones, ni hablar que es un tema también de seguridad, vinculado al narcotráfico, etcétera, en nuestras fronteras, cobrar un peaje por eso, y si necesita dragar o balizar, licitarlo sí en el sector privado, en lugar de entregarle esta autopista de dólares al sector privado, que es lo que quiere hacer de vuelta el gobierno por 30 años. Y obviamente hay un interés grande de Estados Unidos en esto. Muy grande. Y empieza la discusión ahora de quién se va a quedar con este negocio. Primero va a haber que ver la letra chica, porque la mención a China no es casual. El gobierno filtró que puede llegar a dejar específicamente en el pliego de condiciones que no puedan participar empresas vinculadas a estados. Eso es China. Veremos. Falta la letra chica del pliego de licitación. Pero lo cierto es que ya más o menos se sabe quiénes son las empresas que están interesadas en quedarse con esto, que es un negoción. Es un monopolio, de hecho. O sea, vos tenés un barquito, tenés que sacar producción por un río y no hay otro río al lado. O sea, vos tenés ese río. Tanto es así que lo saben, yo siempre cuento el mismo ejemplo. La empresa Hidrovía pone publicidad en medios. Recuerdo una durante muchos años en el programa de Joaquín Morales Solá, que seguramente lo verán escribiendo en estos días sobre el tema. ¿Por qué una empresa que tiene el control de un río, que no tiene competencia, pone publicidad en medios de comunicación y pone dinero en medios de comunicación? Y lo pone para comprar lo que ese medio de comunicación diga, por ejemplo, de esto que estamos discutiendo hoy, que es clave para el país. Clave. Porque no hay competencia, no hay otro río. Acá no hay libertad, o sea, hay un río por el que pasan. No hay otro, no puedes ir por el río al lado porque no te gusta cómo está este. Bueno, la empresa se llama, como les dije antes, la maneja Jan de Nul, ¿sí? Que es una corporación con origen en Bélgica que tiene esta concesión hace 28 años ya.
junto con una pata argentina que es EMEPA. Y Adnelul quiere obviamente continuar con este negociado y el embajador de Estados Unidos estuvo ahí el año pasado compartiendo el día con los muchachos. Hay otra empresa belga que quiere quedárselo que se llama DEME. Hay, como les decía, una compañía china que se llama Shanghai Dredging, que hay que ver si la dejan afuera con algún truco en la licitación. Hay otra danesa de Dinamarca que se llama Road Nielsen. Hay también interés de un consorcio de empresas cerealeras y las bolsas de cereales que operan en la Argentina, pero que son corporaciones internacionales, de quedárselo ellas y ahí tendrían todo el negocio integrado. O sea, la cerealera que le compra al productor y que saca los cereales y tiene los puertos. Entonces tendría todo el negocio integrado sin ningún tipo de control por parte del Estado. Ojo con eso. Y hay otra que se llama Boskalis. Boskalis es de Países Bajos. ¿Quién es el lobista de Boskalis? Mauricio Macri. Tiene una relación muy estrecha con la reina de Holanda, con Máxima Zorreguieta, y hay un lobby muy fuerte para esta empresa holandesa que se llama Boskalis. De hecho, Mauricio Macri no pierde oportunidad cada vez que da una entrevista de decir el gobierno tiene que avanzar en determinados temas. Él pide energía y pide hidrovía. Y ahí tendremos un dato clave, que es que si el gobierno le entrega a Mauricio Macri una de las cosas que está pidiendo, ¿por qué lo pide Macri? Porque le pagan para eso, ¿sí? Ese es un trabajo de lobista. Eso mueve mucho dinero. Imagínense, vos te quedás con esto, la plata que vas a manejar. Y veremos a quién se lo dan. Veremos a quién se lo dan. Ahora, lo concreto, y con esto quería concluir, es que esto es un negociado que va cantando por el río Paraná. No es necesario. Y así como en el cuentito de María Elena Walsh, todos los habitantes del Paraná se organizaron para repeler al barquito español que venía a conquistarlos y que se quería incluso secuestrar a la sirenita que cantaba en el río Paraná, es importante que todos los habitantes, no solo del río Paraná, sino de la Argentina, porque esto afecta a todo el país, se organicen para frenar este negociado. Porque en este momento, por el río Paraná, un negociado cantando va. En noches de luna llena, Primero le pido una puteada al gobierno, por favor, porque en el Día de la Soberanía nos reprivatizan el río Paraná, pero ahora ya los periodistas que le habíamos alguno convencido que no dijeran más hidrovía, dicen, privatizan la hidrovía por 30 años, lo dicen casi contentos en vez de historizar lo que pasó con esa historia. Pero bueno, usted trae otro tema, pero... No, es el mismo porque acá hay una fuerte tangenciación de toda la economía argentina. Nosotros tenemos ya una historia grabada, lo que ha sido el pasaje en nuestro país, lo que es la empresa, lo vivimos con muchísimas veces, con la Libertadora, en nuestra generación, la generación anterior era peor, con Mitre, pero en nuestra generación lo vivimos de chicos ya con la Libertadora, o la fusiladora, que es el verdadero nombre, la fusiladora, lo vivimos con Frondizi, hizo lo mismo, imaginó todo, y después volvimos a vivir con la dictadura militar. Yo lo que quiero decir es que no hay nada nuevo bajo el sol. El plan que está aplicando Caputo y Bausili, más allá de las estupideces que dice este enfermo mental de Milei, más allá de las estupideces que dice Milei, que por supuesto, y ni tampoco el plan que proponía, porque lo que menos se cumplió el plan que proponía, cumplió una rajatabla el consenso de Washington, que Martínez de Dios lo aplicó antes de crearse el consenso de Washington. Una de las bases que explica el consenso de Washington fue lo que había hecho José Alfredo Martínez de Dios, que para ellos fue realmente funcional a lo que ellos quieren. O sea, estamos hablando del Fondo Monetario Internacional y de los Estados Unidos. 3 medidas básicas, por supuesto. Acá tienen un poder que era el ejército, que era la dictadura militar. Retrasar el tipo de cambio, la famosa tablita de Martínez de Dios. Exactamente lo mismo están haciendo ahora. No es casualidad que se atrase el tipo de cambio, es funcional al modelo. Segundo, baja generalizada de los aranceles y disminución de medidas pararancelarias. Una total protección aduanera que hizo Martínez de Dios, que repitió con Martínez, que repite este gobierno, no solamente a partir del 1 de octubre redujo aranceles para la compra de neumáticos, bicicleta, línea blanca, aire acondicionado, ventiladores, sino que a partir del 1 de diciembre
le reduce los aranceles a los productos textiles y electrónicos. Pues sí, bueno, en productos electrónicos, ahí en Tierra de Fuego, tanto Chernahovsky como Caputo, el primo de este, tenían la vaca tabla, recibían, no pagan impuestos, solamente arman y cobran fortuna, cobran 3 veces más caro. Es verdad, todo eso es verdad, pero no de la manera que se resuelve permitiendo la libre importación. Con lo cual, nuestra industria automotriz, se van a importar, vamos a ver de vuelta como vimos con los Mitsubishi. La primera vez que vi un Mitsubishi en mi vida fue con Martín de Dios. Yo tenía un Fiat 1100 que apenas andaba como dueño, como siempre, como anda el dueño como puede, y claro, yo tenía que ver los caminos porque iban, en ese momento no cualquier coche levantaba 120, 140 en segundos. Levantaba 120, 140 kilómetros los autos japoneses que habían traído. Acá van a repetir lo mismo. Todo esto significa, para los que blanquearon capitales, para esa minoría que vive de no pagar impuestos y que vive puteando el Estado, pero se beneficia con esta política que hace este Estado que conduce Javier Milei. O sea, una baja total de aranceles para desmantelar la poca industria que nos queda. Y después, la bicicleta financiera, la tasa de interés positiva, o sea, por encima de la inflación y por encima del crecimiento del dólar, que es lo que ellos buscan y colocan permanentemente en título. ¿Cuál es la diferencia que existe entre el plan de Martín Díaz, el plan que aceptó Alfonsín? Veníamos de la dictadura militar, y Alfonsín demostrando que fue un gran ignorante, aceptó toda la deuda. Yo trabajaba con Bernardo Grimpo, era asesor de la, muy lejano de Grimpo, pero mi jefe era amigo personal de Grimpo. Mi jefe entraba al despacho de Grimpo sin llamar por teléfono, porque había sido amigo de él toda la vida. Evangelino Gómez. No era Evangelino Gómez, un funcionario correcto. No entraba, y sabíamos la interna que había porque Evangelino nos reunía y nos contaba. Y nos contaba desesperado lo que estaban haciendo. Y era aceptar toda la deuda que don Bernardo Grimpo lo echó a Joaquín Ferrán, el representante del Fondo Monetario Internacional, el 18 de febrero de 1985 del despacho, a los gritos, porque el ruso era de Avellaneda y no era un hombre que sabía inglés. O sea, lo sacó a los gritos, los dos igualmente hablaban castellano, porque el otro Nadie era catalán, de nacimiento había nacido en Barcelona. Al catalán Joaquín Ferrán lo sacó a los gritos, y al otro día Alfonsín lo invitó a comer olivos y le pidió la renuncia. Bueno, esta cobardía de Alfonsín fue la que nos costó legalizar la deuda de la dictadura que no se podía pagar, no podían pagar ni siquiera la mitad de los intereses. Ahora, ¿por qué es distinto? Porque ahora vienen por lo que tenemos valor. Nosotros no tenemos nada de valor. Tenemos la tierra, que ellos también, a Estados Unidos les sobra tierra. La veían como una posibilidad, pero no inmediata. Ahora sí, Estados Unidos, nosotros dice, este idiota dice libertad de comercio con Estados Unidos. Y con perdón lo que tiene esta enfermedad, no sé ya cómo definirlo. La sumisión total de Estados Unidos es la libertad de comercio con Estados Unidos. Y Estados Unidos lo que nos compra es petróleo y cada vez más oro. El principal destino del oro que se da acá en nuestra tierra va a Estados Unidos. Lo que declaran, no sabe lo que no está declarado. El río Paraná, la reprivatización del río Paraná le posibilita hacer esto. ¿Cuánto? Han sacado oro, han sacado cualquier cosa, te cuenta que pueden seguir sacando oro, lo que tienen eso, como por declaración jurada. Oro y aluminio. Por estas 3 cosas vienen. Y estas 3 cosas son las que tenemos nosotros sin abundancia. La Argentina se mostró que tiene gran, ellos, el estudio lo hizo YPF, pero lo aprovechan ellos, que Vaca Muerta, que Palermo Hay, que es el petróleo que está debajo de la Antártida. Toda esta situación hace que la Argentina se apuesta como furgón de cola de este imperio que se está cayendo. Hoy el mundo, lo hemos visto en el acuerdo de los BRIC, la mayor producción industrial, la mayor cantidad de habitantes, la mayor participación en el comercio exterior, la mayor participación en el Producto Bruto Total del planeta, la tienen los países del BRIC. Y ahí se encaminan los países que quieren liberarse de este yugo de Estados Unidos y del viejo imperio anglosajón. Bueno, esta es el estado de situación en que nos encontramos hoy. Sí, esto no deja la verdad que describís vos, los datos, la historización, es buena, pero no deja de indignarnos tener que soportar estas cuestiones, y máxime cuando aún los sectores sedicentes de oposición tal vez reaccionen dentro de unos días y saquen un comunicado, pero sabiendo que casi en la gestión de Fernández, Cristina y Massa
apoyaron la reprivatización del Paraná, no investigaron la deuda, como bien vos decís. Es muy difícil que un día como hoy sintamos esperanza, porque la esperanza estaría cifrada si alguno se atreviera a decir que va a desconocer esta acción. Pero no la desconocieron durante la época de Menem. Vino el gobierno kirchnerista, del que yo formé parte y apoyé y todo lo que quieran, pero no nacionalizó el río Paraná. Al contrario, se profundizó la extranjerización de los puertos que rodean al puerto de Rosario, que no es un solo puerto, sino que son 20 puertos de 20 empresas multinacionales que hacen lo que quieren en el embarque y en el desembarque de productos. Por eso en un día de la soberanía tener que soportar esto, cuando sabemos lo que fue la vuelta de obligado y después Punta Quebracho, unos vándalos, unos piqueteros hicieron una resistencia impresionante y tuvieron que pedir disculpas los yanquis, los franceses, los ingleses y los franceses. Hoy vienen y sin disparar un solo tiro logran una firma y encima la celebran. Y bueno, duele, nada y todo, da bronca, querido Horacio Robelli. Tendremos que seguir con nuestras verdades, con estas ideas, como bien vos decís, desde la época de Alfonsín, que venís peleando y antes también, pero bueno, no se puede menos que decir que hoy es un día de duelo para la soberanía, en serio. Estoy seguro, mira, lo que vos contás en Punta Quebracho, que fue donde lo esperaban a la vuelta y donde el heroísmo de las tropas que dirigía Mansilla, en realidad, fue Juan Bautista Torri, que dirigió la artillería y que no dejó pasar a los buques ingleses y franceses. Hoy pasaron con un alto costo de muertos, por eso tuvieron que negociar con Rosas. Es en Punta Quebracho, donde por conmociones internas salvó la vida de casualidad, este héroe olvidado por Mitre, porque la historia nuestra la escribió Mitre, o el Servicio de Inteligencia de Inglaterra, que es lo mismo. Claro. Este muerto olvidado, este prócer olvidado que fue don Juan Bautista Torne. Bueno, hay en Punta Quebracho que pusieron una cruz por los muertos nuestros en Punta Quebracho. Cargill, que tiene la concesión de ese puerto, la hizo correr. Corrió la cruz porque le estorbaba el paso a los camiones. Toda esta afrenta que vivimos se corrobora con la CGT, tapa de Clarín de hoy. La CGT descartó la propuesta de paro general impulsada por Pablo Moyano y prefiere dialogar con el gobierno. ¿Qué podés esperar de esto? ¿Qué podés esperar de Moyano, de Acuña, de Andrés Rodríguez, de toda esta rumpla delincuente del gallego Roberto Fernández? ¿Qué puedes esperar de toda esta gente? O sea, acá estamos del buchón del 601 y acá el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción, Germán Martínez. O sea, estamos en el peor de los mundos. Hay un avance sobre la posición ideológica y política de la población inconcebible. Nosotros hoy vamos a hacer porque pertenecemos como frente al Frente Nacional, nosotros nos plegamos a un acto que se hace hoy en Constitución a las 4 de la tarde, a la hora que la gente vuelve de su trabajo, para contar lo mismo que estás contando vos, lo del río Paraná, lo de todo lo que vienen por nuestro petróleo, por nuestros recursos naturales, a cambio de una deuda que jamás se investigó. Hoy el Fondo Monetario Internacional lo aplaude a Milei, porque Milei le está dando en bandeja hasta cambio de la deuda, que no se investigó, inclusive la deuda con el fondo. Vinieron 45.000 millones de dólares y no sabemos en qué se gastó. Es más, violando el propio estatuto del Fondo Monetario Internacional, artículo 6, inciso A, se le prestó un país en fuga. Estaba como presidente Luis Andrés Caputo, el mismo que ahora es el ministro de Economía, y en menos de 2 meses rifó 15 mil millones de dólares, que debe ser la única verdad que dijo en su vida Milei cuando lo entrevistó un periodista conocido de la época, ya fallecido, y él dijo, no, este es rifó 15 mil millones de dólares, y es verdad, rifó 15 mil millones de dólares, dio a las grandes empresas 15 mil millones de dólares. Después Macri dijo, no, lo que pasa es que no se querían quedar en el país. Todo esto que nos dicen, que hacen, ante el total
silencio cómplice y cobarde de la mayoría de la dirigencia política, social y gremial. Entonces, cuando vos te encontrás con esta situación, o peor, con la complicidad del sector gremial que lidera la Secretaría, salvo Pablo Moyano. Entonces, cuando te encontrás en esta situación, decís, bueno, acá hay que remar mucho en que tomemos conciencia. Y lo dijiste también muy bien vos, a los ingleses se los enfrentó y se los venció en 1806, 1807, porque era claro que era el enemigo. Pero el servicio de inteligencia inglés supo tener los Rivadavia, los Martín Rodríguez, los Mitre, los Sarmiento, todos estos que fueron funcionales al país que ellos querían, un país agropecuario exportador. Acá en este caso vamos a hacer una colonia minera, una colonia donde van a estar los recursos naturales que no le pertenecen a este gobierno, no le pertenecen a esta generación, le pertenecen a generaciones y generaciones de argentinos. Así es, y además hay que decirlo que esto del cipallaje, en esos barcos iban argentinos, en la vuelta de obligado, iban argentinos subidos a esos barcos, argentinos digamos, no estaba constituida la República, pero... No, pero habían nacido acá en el Río de la Plata. Habían nacido acá, Río de la Plata. Claro, entonces subían a los barcos ingleses, como eso haría Milei iría encabezando, subido él, Franco, Sturzenegger, para que piense la gente como es. Y del otro lado un piquete, porque esas Fuerzas Armadas eran un piquete. Vos lo sabés, querido Horacio, no era un gran ejército, hacían y armaban, porque tirar cadenas en un río, ponerse y parapetarse a un costado, yo estuve en la Vuelta de Obligado y también en Punta Quebracho, se avivaron 5 meses después, que la Vuelta de Obligado era favorable a los que iban en los barcos. Después cuando fueron a Punta Quebracho, porque fueron siguiendo la costa del Paraná, dijeron, no, acá los cagamos, y lo cagaron. Digo, hay que volver a ese heroísmo, no estoy de bronca reinstalando el tema de la violencia, pero algo más hay que hacer, hay que enojarse, hay que indignarse. Yo quisiera que la presidenta del PJ de la Nación hoy hiciera una declaración contra esto. Seguramente la va a hacer Kicillof porque hace un acto ahí en la Vuelta de Obligado. Todos, el presidente de los diputados, de los 99 diputados, de los senadores, digan algo, carajo. No se puede. Dentro de 30 años o cuando haya elecciones va a decir, bueno, ahora no podemos desmontar porque esto se firmó por 30 años. A cagar. Horacio, gracias. Muchas gracias a vos. Y hoy a las 4 de la tarde nosotros hacemos un acto. Dígalo. Voy a trabajar ese trabajo en la Plaza Constitución. Muy bien. Que tengan mucha suerte, que ande bien y gracias por recuperar la soberanía con esos actos. Muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos, una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. Nosotros necesitamos con mucha urgencia hacer algo contra la Suprema Corte y todos los jueces que están comprometidos con perdonar asesinos, porque no solo perdonan al que quiso matar a Cristina, vienen perdonando desde antes a los asesinos de nuestras hijas y nuestros hijos, y nadie salió a la calle. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada,
para sacar a todos estos jueces de mierda de una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que le demostremos como el 20 y el 21 de diciembre que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar. Pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes. El pueblo trabajador se está cansando. El pueblo humilde se está cansando. Basta de bravatas y de amenazas. No vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. Entonces ya será tarde para lamentaciones. Entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal como sea Perón, que es la causa del pueblo. Nosotros predicamos la paz, nosotros predicamos la concordia, pero así como dije yo en un discurso en Europa, es inútil hablar de paz. Cuando me preguntaron, ¿qué opina usted de la paz, señora? Es inútil hablar de paz, es inútil vivir, cerrar los ojos a la realidad. No habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan las odiosas diferencias sociales. No habrá paz en el mundo mientras los obreros sean carne de cañón en la guerra y brazos abajo la paz. Y no habrá paz en la República Argentina mientras déspotas, antipatriotas y canallas politicastros vendidos por 4 chauchas al extranjero quieran asesinar a los trabajadores. La consigna de la hora, estar alerta. Cada descamisado ha de ser una célula, pero una célula de la patria y no una célula del comunista que trabaja para Stalin. Nosotros no tenemos más banderas que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más himno que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perón porque no necesitamos a nadie más victoriarlo. No debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza o en la cabeza si es necesario. Nosotros somos de la generación del 70, a nosotros nos han fusilado, nos han perseguido, nos han torturado y nos han desaparecido. A nosotros no nos va a dar miedo. No solamente está en contra del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tiene 76.000 millones de dólares y que eso pertenece a los trabajadores y al sistema previsional. Y claro, esto la gente no lo sabe y se queda muy tranquila, pero los próximos jubilados no van a tener jubilación. Y si a nosotros nos pasa algo, ese fondo de garantías ya se lo robaron, lo pasaron al Estado, a los fondos del Tesoro Nacional. ¿Para qué? No para pagar la deuda externa, para seguir robándonos. Entonces por eso estamos acá. Nos quieren dejar sin patria, nos están rematando las tierras del territorio argentino que nos pertenece absolutamente a todos. Lo mismo que nuestras riquezas, nuestros petróleos, nuestro litio, nuestro gas y todo lo que significa el suelo argentino. Por eso estamos acá. Somos los jubilados, pero también vamos a entrar en cada una de las marchas y cacerolazos, porque Patricia Bullrich nos quiere meter miedo, pero nosotros somos de la generación del 70, a nosotros nos han fusilado, nos han perseguido, nos han torturado y nos han desaparecido. A nosotros no nos va a dar miedo, jamás vamos a tener miedo, porque ellos no están con la ley ni con la Constitución, nosotros sí, y somos un pueblo que siempre defendió la democracia, porque somos un pueblo de paz, de trabajo, de prosperidad, y que no se hagan los vivos, porque si dejamos de trabajar, ninguno de todos los ricos que se roban la plata del país van a poder hacer nada, porque acá el que cosecha es el peón de campo y el que trabaja en las industrias es el obrero, y los investigadores y los científicos
y los empresarios de las pymes son los que levantan al país. Así que no se hagan los vivos, este DNU lo tenemos que derribar entre toda la ciudadanía. Yo soy Raquel Márquez y pertenezco a la Confederación General de Jubilados y Pensionados del país. Ahora soy una militante de toda la vida. Nunca tuve ningún cargo y nunca tuve ninguna función pública, pero sé perfectamente cuál es el deber de los diputados y de los senadores. Y espero, sinceramente, y este es un mensaje para los legisladores que son los representantes del pueblo, que tengan muy en claro que el pueblo argentino no es estúpido, que no nos traten a las personas porque cobran un plan, que son planeros, negros y villeros de mierda que no sirven para nada. Esa gente piensa, come y además trabaja para levantar el país. Así que les quiero decir a ustedes que son jóvenes, que tengan mucho cuidado, que no se dejen llevar. Este DNU es inconstitucional. No puede ser que se queden en sus casas. Tenemos que defender la patria. La patria no se vende. Somos argentinos. Es un mensaje para todos, para el pueblo argentino. Que vengan, que salgan a las calles. Tenemos que hacer caer este DNU. Y a los diputados y senadores que sepan muy bien que nosotros los vamos ahora a seguir y vamos a fijar quién votó y qué votó. Y se la van a tener que ver con nosotros, que somos los que los votamos. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. Cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente.